A veces, me siento como un fantasma entre risas y juegos, observando a los niños disfrutar de su niñez, mientras yo cargo el peso de mis propios fracasos. La vecindad es un lugar bullicioso, lleno de vida, pero también de tristeza, aunque pocos lo notan. Cada día es una repetición del anterior. Me levanto y, aunque me esfuerzo, las cosas nunca parecen mejorar. El chavo, con su risa contagiosa, siempre está ahí, metiéndose en problemas y causando estragos. A veces me gustaría ser como él, vivir en un mundo sin preocupaciones. Pero la realidad me golpea con fuerza. No tengo trabajo, y si lo tengo, no me da para salir adelante, y también debo enfrentar a doña Florinda, que no pierde la oportunidad de recordarme cuán poco valgo. La Chilindrina y Kiko son como dos pequeños tornados. Siempre andan inventando juegos, llenando la vecindad de risas. Y a menudo, me encuentro atrapado en sus travesuras. Y hay momentos en los que me siento aliviado, como si me olvidara de mis penas. Sin embargo, al final del día, las risas se desvanecen y la soledad me abraza. A veces, me quedo sentado en el patio, mirando las estrellas, preguntándome si alguna vez habrá un futuro mejor para mí. Un futuro en el que pueda olvidar mis deudas y mis problemas. Pero, en lugar de respuestas, solo encuentro el eco de las risas infantiles, una melodía que se torna melancólica en mi corazón. En esta vecindad, todos están atrapados en su propio mundo, sin saber lo que realmente siento. A menudo me dicen que soy un buen hombre, pero la vida me ha hecho dudar de eso. Y así, con cada risa de los niños, siento que mi propia luz se apaga un poco más. Hoy, sin embargo, algo es diferente. Un aire de inquietud flota en la vecindad, como si la sombra de algo inminente se acercara. Quizás sea solo mi imaginación, pero no puedo sacudir esa sensación. La tarde avanza, y con cada rayo de sol que se oculta, una parte de mí se siente más perdida. El siguiente día amaneció con la misma sensación de inquietud que me había acompañado la noche anterior. Al levantarme, un pesado susurro de problemas se sentía sobre mí. Era inevitable. El señor Barriga, el dueño de la vecindad, vendría a cobrar la renta, y con ella, los 14 meses que debía. El solo pensar en su llegada me causaba un nudo en el estómago. Mientras me preparaba, mis pensamientos se mezclaban con las risas de los niños. El chavo y su afán por encontrar alguna cosa para comer, Kiko presumiendo de sus juguetes, y la Chilindrina haciendo sus travesuras. Intenté ignorar el caos que se desarrollaba a mi alrededor y concentrarme en encontrar una solución. Pero, ¿qué podía hacer? Había trabajado en tantos lugares, y aún así, la vida no me había sonreído. Cuando escuché el timbre de la puerta, mi corazón se paró durante unos segundos. Es el señor Barriga. Pensé yo mismo. Decidí salir de mi cuarto con la sensación de que el mundo se me caía encima. Y la voz del señor Barriga resonó en el pasillo, imponente y seria como siempre. Don Ramón, necesito hablar con usted. Lo vi entrar, y su expresión era de preocupación, pero también de determinación. Don Ramón, tiene 14 meses de renta pendientes. No puedo seguir así. Necesito que me pague. Las palabras me golpearon como una tormenta. Intenté explicarle, intenté hacerle ver que estaba buscando trabajo, que no había tenido suerte. Pero sus ojos eran dos fuegos, ardían con una mezcla de frustración y compasión. No puedo esperar más, don Ramón. Cada mes que pasa, se me hace más difícil mantener la vecindad. Sentí que el aire se me escapaba. Sabía que no había solución. Por favor, señor Barriga, déjame unos días más. Supliqué, sintiendo la presión en mi pecho. Pero él, con su voz firme, me dijo que debía irme si no podía pagar. La desesperación me invadió. No solo era perder mi hogar, era perder el único lugar donde había sentido un lugar de pertenencia.
A medida que nuestras miradas se cruzaban, sentí un torrente de emociones, pero no podía dejar que se viera mi vulnerabilidad. Lo último que quería era que el señor Barriga sintiera lástima por mí. Sin embargo, el peso de mis deudas se convirtió en una carga insoportable. Pero como siempre, el señor Barriga me dio una oportunidad, y me dijo que me perdonaba unos meses de renta, si hacía unos trabajos en la vecindad. Y yo, decidí aceptar. Y esa misma tarde, mientras los niños jugaban afuera, me encontré sentado en el patio, tratando de encontrar otra solución, otra salida. Miré a los pequeños reír y jugar, y una tristeza profunda me invadió. Ellos no sabían lo que estaba pasando, solo veían a un viejo que siempre se reía, y eso me rompía el corazón. Deseé poder ser como ellos, libre de preocupaciones. Mientras me ahogaba en mis pensamientos, sentí que todo se oscurecía a mi alrededor. La sombra de la angustia se acercaba sobre mí, y cada risa ajena se sentía como un eco distante. Sabía que mi tiempo se estaba acabando, y el señor Barriga, aunque me haya perdonado, sé que regresará otro día. La incertidumbre se apoderó de mí, pero en medio de esa oscuridad, había una pequeña chispa de esperanza. Tal vez podría encontrar un trabajo temporal, algo que me ayudara a salir de este problema. Pero la tarde se tornó oscura, y el aire se volvió denso en la vecindad. El peso de la angustia seguía latente en mi pecho, pero decidí que no podía quedarme ahí, sentado a la espera de que todo se rompa. Y tal vez, solo tal vez, podría encontrar un trabajo temporal, o un pequeño favor que me ayudara a conseguir el resto de dinero que le debía al señor Barriga. Decidí salir a la calle, con la esperanza de encontrar alguna oportunidad. Las risas de los niños resonaban en mi mente, un eco que me seguía mientras caminaba. Y claro, el de mi hija Chilindrina, era el que más resonaba en mi mente. Sin embargo, no encontraba nada. Las horas pasaron y mis pasos se volvieron más pesados. La realidad de mi situación me golpeó una vez más, y me sentía atrapado. En mi regreso a la vecindad, una sensación de que algo malo pasaría me invadió. El cielo se había oscurecido y el aire parecía cargado de malas vibras. Mientras caminaba, perdí la noción del tiempo, y de repente, un sonido de un coche rompió la calma de la noche. Un motor muy fuerte, se acercaba rápidamente. El ruido era aterrador, una sensación de lo que estaba por venir. Sin poder reaccionar, vi como un vehículo se acercaba a gran velocidad. Fue un instante, una fracción de segundo. Intenté moverme, pero el pánico me paralizó. En ese momento, el mundo se detuvo. El grito del chavo llamando a los demás, las risas lejanas de los niños, todo se desvaneció en un silencio absoluto. El impacto del coche fue brutal. El dolor me atravesó como un rayo. Y recuerdo que caí al suelo, y en mi mente se mezclaban recuerdos de risas y juegos, de momentos simples en la vecindad. Y lo vi, el rostro del señor Barriga apareció en mi mente, pero su mirada era de horror. Sabía que todo había cambiado en un instante. Ya que él me había atropellado sin querer. Pero el tiempo se desvaneció. Sentía que mi cuerpo se hundía en la oscuridad, mientras el susurro de las risas se tornaba un eco distante. En esos últimos momentos, pensé en los niños, en el chavo, en cómo nunca más volvería a ver sus sonrisas, y asimismo con la Chilindrina. La tristeza se apoderó de mí. No había tenido tiempo de despedirme, de explicarles que, a pesar de mis problemas, siempre traté de ser un buen hombre. No te doy otra más porque presta para que te